Capítulo 10. Somatolatría y penitencia. Si bien se considera frecuentemente a la sexualidad como la forma misma de la persona humana, mucho más general es secundar el culto de la corporeidad, convertido por la civilización contemporánea en una parte significativa de la vida del hombre. Sé bien que el culto del vigor y de la belleza de la persona fue uno de los vínculos que unieron en la antigüedad a las ciudades helénicas en los anfictiones, y que recibieron en las fiestas nacionales su más elevada exaltación. Pero en él concurría toda la cultura de la estirpe griega, y los poetas, historiadores y dramaturgos no eran menos coronados que los atletas de la carrera o de la cesta. No hay, sin embargo, ningún píndaro entre los campeones contemporáneos. Las actitudes hoy llamadas deportivas eran una parte, sin duda importante, pero parte, al fin y al cabo, de los valores celebrados en aquellos juegos. Aún sabiendo esto, no puede ignorarse que la estima hacia tales valores desaparecía tan pronto como se separaban del compuesto en el que estaban integrados, y que la profesión pura del deporte era despreciada por los filósofos y en realidad objeto de burla en la comedia. Séneca habla con desprecio de los atletas, cuyo cuerpo, dice, está lleno de vigor y cuya alma está demacrada y en letargo. También Epícteto sentencia que es propio de un ánimo abyecto dedicar demasiado tiempo al cuidado del cuerpo. Se burla también de la juventud muscular, y Plutarco atribuye a la gimnasia la decadencia de Grecia. En la tradición de la pedagogía católica, el cuidado del cuerpo formaba parte de las virtudes de ejercicio y alacridad, y se confundía desde un punto de vista médico con la higiene. En aquel difundidísimo Manual de la Educación Humana del padre Antonio Fontana, director general de Instrucción Pública en el Lombardo Véneto, esta distinción es todavía perceptible. De los 4 libros de que consta, se dedica uno entero a la educación física, pero bajo ese título se trata de el alimento, el sueño, la limpieza, y tan solo un capítulo trata sobre la educación física. La especialización en las disciplinas, la elevación del ejercicio corporal a ser una forma especial de la actividad humana, y finalmente su celebración y apoteosis, son en realidad un fenómeno del último medio siglo. El deporte llena la vida de los deportistas profesionales, ocupa gran parte de la actividad y casi completamente el ánimo de los jóvenes, y ha invadido la mentalidad de masas enormes, para quienes no constituye un ejercicio, sino un espectáculo, fuente de inflamables pasiones de competitividad y rivalidad. Los periódicos dedican habitualmente una tercera parte de su espacio al deporte. Han creado un estilo de metáforas grandilocuentes para describir las competiciones. Exaltan a gestas y héroes con las formas de la epopeya y confunden la victoria en un partido con la conquista de la perfección de la persona. Aún más adelante en el tiempo veremos cómo se les llega a llamar Dios a los mismos deportistas, cuando en sus vidas abyectas solamente se ve la perdición y la pudrición espiritual. Cuando en 1971 se enfrentaron 2 púgiles por el campeonato del mundo con arrebatos de bestialidad que llegaron al insulto personal, los cronistas deportivos, algunos de gran talento, adoptaron las palabras estilo e incluso filosofía para referirse a las diversas formas de aquella única rabia semi-homicida. Profanaban así
esas palabras de modo similar como lo hacen con las de especulación y argumento para referirse al desarrollo de una jugada sobre el campo de fútbol. Magistrados y autoridades exaltan en ocasiones especiales la significación espiritual del deporte y proclaman que, además de una sucesión de acciones disciplinadas dirigidas a un altísimo fin, así le llaman, el deporte tiene el valor de un noble certamen del pensamiento civil. Y frente a los odios que dividen a los pueblos, solo el deporte puede reconciliarlos y hermanarlos. Estas últimas son palabras del alcalde de una ciudad suiza en la inauguración del campo de deportes. También el Papa Juan Pablo II ha manifestado este tipo de pensamientos en reiteradas oportunidades. También cuando recibió a los futbolistas del Varese, habló de este deporte del fútbol como de una noble actividad humana. Esta exorbitancia del deporte más allá de su ámbito natural, atribuyéndose la dignidad de fuerza espiritual, no fue eficazmente refutada por la Iglesia, casi admitiendo la injusta y fatal acusación de destruir el vigor de los miembros con la carcoma del espíritu. Temió no compartir, o que así lo pareciese, la exaltación de lo físico, y añadió incentivos al movimiento somatolátrico del siglo, como si a tal movimiento le hiciese falta su auxilio, y como si la pasión deportiva no estuviese ya lo bastante encendida entre los hombres. El único signo de la permanencia de la Iglesia en su actitud de reservada aprobación es que todavía en el Observatorio Romano no se encuentra una sección deportiva. Pero la jerarquía ha pasado a posiciones de alabanza y participación. Existieron siempre en la época moderna asociaciones deportivas y gimnásticas que se reunían bajo una enseña católica, pero la alusión a la religión era esa alusión genérica posible en cualquier género de actividad honesta. Existieron bancos católicos, ligas agrarias católicas, pero más bien eran católicos en los bancos y en las ligas que propiamente bancos o ligas católicas. Los principales motivos del bautismo concedido por la Iglesia al culto del cuerpo son dos. Primero, la prestancia corpórea perseguida con los ejercicios deportivos es una condición del equilibrio y de la perfección de la persona. Segundo, al reunir a grandes multitudes diferenciadas por la lengua, el modo de vivir o la constitución política, las competiciones deportivas contribuyen al mutuo conocimiento de las gentes y a la formación de un espíritu de fraternidad mundial. Así describe estos dos motivos Gaudium et Spes 61 del Concilio Vaticano II. Manifestaciones deportivas, dice, que ayudan a conservar el equilibrio espiritual incluso en el público y a establecer relaciones fraternas entre hombres de todas las clases, naciones y razas. El Papa Pío XII expuso estos dos motivos refutándolos o corrigiéndolos en un importante discurso el día 8 de noviembre de 1952 en el Congreso Científico Nacional del Deporte. Las actividades del hombre se califican por su fin próximo. El deporte no pertenece a la esfera de lo religioso, pero aun siendo la conservación y el desarrollo del vigor físico el fin próximo del ejercicio corporal, dicho fin está ordenado al fin último de todos los fines próximos, la perfección de la persona en Dios. El Papa señala que entre los fines próximos del deporte está el dominio cada vez más ágil de la voluntad sobre el instrumento unido a ella, el cuerpo. Pero el cuerpo que se constituye en objeto del deporte es el cuerpo de muerte, destinado a ser devuelto a la corriente de la mortalidad biológica, mientras que el cuerpo integrado en el destino sobrenatural del hombre es ese mismo, pero revestido de inmortalidad, a la cual nada añade el vigor físico
adquirido aquí abajo. Observaré de pasada lo falsa que resulta la idea de que el ejercicio del cuerpo produce por sí mismo salud moral. Esta falsedad ya había sido denunciada por los antiguos. Aquella famosa frase de Juvenal, mens sana in corpore sano, que ha pasado mutilada al habla coloquial, es en realidad una refutación del sentido que se le atribuye. Juvenal no dice que un cuerpo sano implica una mente sana, sino que hay que orar a los dioses para que nos den uno y otra. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. El deporte está sujeto a la ley ascética que exige la ordenación racional de la totalidad del hombre. El uso intensivo del vigor físico no puede ser el fin del deporte. Si se emancipa de la austeridad, es decir, el dominio del espíritu sobre los miembros, el deporte desenfrena los instintos mediante la violencia o las seducciones de la sensualidad. La conciencia de la propia fuerza corporal y el éxito en la competición no son el elemento principal de la actividad humana. Podrán ser algún tipo de ayudas, pero no son indispensables. Ni una necesidad moral absoluta, ni mucho menos puede ser una finalidad en la vida. Sin embargo, la deformación general del juicio de las masas sobre este punto era tal que el Papa Pío XII creyó su deber reafirmar que ningún hombre queda mermado en su realidad humana por el hecho de no ser apto para el deporte. Dada la unidad de la persona, definida por su parte superior, no se puede hablar de personalidad física y de personalidad espiritual. También quien no puede practicar deportes cumple a pari un misterioso designio individual de Dios. ¿Hasta qué punto se ha avanzado después de este discurso del Papa Pío XII en la mentalidad somatolátrica? Se ve en el hecho de que hoy parece que los inválidos quedan injustamente privados de su perfección de personas si no practican deportes. Pero esta reserva ante el deporte, impuesta por la razón teológica que distingue la fuerza física de la perfección de la persona, se abandona a menudo bajo la influencia del entusiasmo de las multitudes. Cuando tuvo lugar aquel violento combate que hemos referido, el Observatore Romano del 20 de marzo de 1971, bajo el título La deslumbrante victoria de los puños, escribía que el interés universal por tal evento podría ser considerado en cierto modo positivo, porque, dice el Observatore, pese a todo, la humanidad tiene todavía la oportunidad de reaccionar, de concentrarse sobre un valor o un acontecimiento considerado como tal. Estamos hablando de una pelea boxística, Es como si para el articulista del Observatore Romano el grado de actividad moral del hombre se midiese solamente por su activismo, y dedicarse a un valor o a un supuesto valor tuviesen igual carácter positivo. Es la herejía del dinamismo moderno, para el cual la acción vale por sí misma, independientemente de cuál sea su objetivo, de cuál sea su fin. Es el dinamismo el que hace al autor parangonar el interés mundial por el acontecimiento pugilístico, incluso con el de la conquista de la Luna en 1969, concluyendo que el boxeo representa un gran momento de la vida, con la única reserva de que no debe ser absolutizado. Pero es demasiado evidente que tal reserva concierne al deporte como idea del hiperuránio, y no se refiere a la realidad del deporte en el mundo. Este tiende, como hemos dicho, a su apoteosis, de la cual no quiere la Iglesia distanciarse mediante una condena. Claro que no menos falaz es la segunda motivación de la somatolatría moderna.
según la cual el deporte no solo favorece el dominio del espíritu sobre los miembros, sino también las virtudes de lealtad y respeto entre los hombres y por consiguiente contribuye a la concordia entre las naciones. No negaré que la forma competitiva del deporte supone una disciplina de obediencia a las reglas de la competición generalmente observadas. En realidad, ese orden prescrito a la acción en la contienda es una condición para su misma existencia, como para cualquier acción en la que concurran varios individuos. Si los contendientes no las observasen, la actividad deportiva sería imposible. Pero contra esa afirmación común se alzan situaciones de fraude, violencia e intolerancia. De fraude, como por ejemplo en 1955 en Italia, cuando equipos enteros de fútbol fueron degradados por haber sobornado a jugadores de equipos contrarios para dejarse ganar, y las aún más extensas de 1980, planteadas ante la llamada magistratura deportiva. Ejemplos de violencia, como en octubre del 53, en el encuentro entre Austria y Yugoslavia, que dio lugar a una petición diplomática de excusas. En Belfast, en diciembre del 57, donde los jugadores de la selección italiana fueron agredidos por la muchedumbre y hubieron de ser protegidos por la policía. Y en el estadio de Lima, Perú, en el 64, con decenas de muertos pisoteados por el gentío, enfurecido tras el encuentro con Argentina. Por otra parte, en mayo del 84 se reunieron en Malta los ministros de deportes de 22 países europeos para buscar remedio a la violencia en los estadios y al fraude en la competición. Y en cuanto al sentimiento de respeto por la persona humana, no quisiera mencionar, aunque debo hacerlo, como en junio del 55 en Le Mans, habiéndose salido de la pista un vehículo, provocando una matanza de espectadores, 80 muertos no bastaron para evitar que continuase aquella mortífera competición. Y los ejemplos podrían multiplicarse por horas. En fin, hay un hecho cuyo carácter increíble prueba el atizamiento de odios nacionales y civiles por obra del deporte. Fue aquella guerra mantenida durante varias semanas entre San Salvador y Honduras, que costó decenas de muertos y centenares de exiliados por culpa de un partido de fútbol. No obstante, el cardenal del Acqua, vicario del Papa para la urbe, exaltaba el deporte en Observatore Romano del 20 de febrero del 65, y con mediocre argucia veía en la palabra sport un acrónimo de salud, paz, orden, religión y tenacidad. Quizás el documento más relevante del apoyo de la Iglesia al espíritu somatolátrico del siglo es el discurso de Pablo VI para las 20ª Olimpiadas de Múnich, trágicamente contradicho luego por los atroces acontecimientos que enlutecieron aquellos Juegos. El discurso del Papa comienza con una doxología de la juventud sana, fuerte, ágil y bella, resucitada de la antigua forma del humanismo clásico, dice el Papa, insuperable por su elegancia y por su energía. Juventud ebria, son términos puestos justamente por el Observatore Romano. Juventud ebria de su propio juego en el disfrute de una actividad que es fin en sí misma, liberado de las mezquinas y utilitarias leyes del trabajo cotidiano, leal y alegre en las más diversas competiciones que pretenden producir y no ofender a la amistad. El Papa pasa después a la habitual celebración de la juventud como imagen y esperanza de un mundo nuevo e ideal en el cual el sentimiento de la fraternidad y del orden nos revela finalmente la paz. Y proclama felices a los jóvenes porque están en un camino ascendente. En este punto el Papa no puede abrogar ni derogar la doctrina católica, y así concluye que el deporte debe ser un impulso hacia la plenitud del hombre y tender a superarse para alcanzar los niveles trascendentes
de esa misma naturaleza humana, a la cual ha conferido no una perfección estática, sino dirigida hacia la perfección total. Esta doxología del deporte está en armonía con la declaración de Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional, que explicita el sentido teológico y parateológico de aquella alocución de Pablo VI. Desaparecida en virtud de los hechos la débil reserva del Papa sobre el carácter no último del ideal deportivo, la actividad deportiva puede muy bien simular una axiología religiosa o casi religiosa. El olimpismo, dice por tanto Lord Brundage, es la más amplia religión de nuestro tiempo, una religión que lleva consigo el núcleo de todas las demás. ¿Dónde lo dice? Observatore Romano, 27 de julio de 1972. Analizando la alocución papal, se encuentra en ella que de las 4 cualidades con las que el pontífice adorna a la juventud, ninguna, y menos que ninguna la belleza, expresa un valor moral o lo que es lo mismo una virtud. En segundo lugar, no puede ser objeto de satisfacción que la juventud parezca ebria de su propio juego, porque la religión excluye toda desmesura y toda ebriedad. Ese rebajamiento del trabajo, encadenado al parecer a las leyes utilitarias, parece olvidar que el trabajo es una actividad esencialmente moral en la cual se explicitan muchas virtudes. Tampoco cabe en la concepción católica que no concibe ninguna actividad del hombre que sea fin de sí misma, tomar al deporte como un fin en sí mismo, cuando ni el hombre lo es siquiera. Ni es admisible identificar la felicidad de los jóvenes con la senda del éxito, ni se puede ver el progreso en el deporte como un progreso humano. Como mucho, según la distinción de Santo Tomás, podrá ser un progreso del hombre. Ni puede el deporte superarse y alcanzar niveles trascendentes, ya que no puede salir de su propia esencia, y no pertenece el deporte a la línea del desarrollo espiritual del hombre. En fin, es absolutamente verdadera la proposición del epílogo, según la cual el deporte no lo es todo en la vida ni constituye una religión. Pero con esta negación ya no es posible reconocer en el deporte ninguna peculiaridad moral. Todas las actividades de la vida, en cuanto capaces de entrar en la finalidad moral por obra de la voluntad, son, como el deporte, una categoría de la perfección, pero no precisamente por sí mismas, sino por obra de la voluntad moral. Debe tenerse cuidado en no confundir las esencias y en no tomar el deporte como una forma de espiritualidad. Sin embargo, no tuvo este cuidado el Observatore Romano del 1 de enero del 72, donde se lee: el deporte se beneficia del misterio pascual y se convierte en un instrumento de elevación. Como no hay en la revelación absolutamente ninguna referencia posible a alguna actividad deportiva de Cristo, con una operación confusa y circiterista, se intenta al menos introducir el deporte en el misterio pascual. Observatore Romano, 1 de enero de 1972. La doxología del deporte, propia del mundo moderno y aceptada en parte o en su totalidad por la Iglesia,
recibió una cruda contradicción con los acontecimientos de aquella Olimpiada de Múnich de 1972. Y precisamente en lo que respecta al espíritu de filantropía y amor internacional que haría crecer en los hombres. Sobre los sentimientos de filantropía y de humanidad prevalecieron en aquellos Juegos las pasiones del atropello en la lucha y los odios nacionales. No insisto sobre el hecho de que en la concepción original del barón de Coubertin, las Olimpiadas eran una competición entre individuos y no entre estados, mientras que ahora se sufre y se glorifica siempre la victoria del atleta como una victoria de Rusia, de Estados Unidos, de Italia, de Argentina, etc. Durante el desarrollo de la competición, las masas que chillan, silban o canturrean dividen los ánimos y suponen la existencia de ánimos divididos. En cuanto a la lealtad, 18 jueces fueron destituidos por haberse demostrado parcialidad hacia sus deportistas preferidos, y se excluyó de la competición a muchos atletas por haber utilizado estimulantes y vigorizantes químicos prohibidos. Pero la contradicción que aterrorizó al mundo fue la atroz y alevosa matanza del equipo israelí por obra de terroristas palestinos, con la posterior y execrable decisión de no suspender las Olimpiadas. El motivo de la decisión fue que un acto criminal no debe prevalecer sobre el espíritu deportivo. Es el habitual qui pro quo. No se trataba de hacer prevalecer el crimen sobre el espíritu deportivo, un concepto confuso sobre el cual los hombres se ponen de acuerdo precisamente gracias a su misma indeterminación. Se trataba de honrar y respetar a las víctimas, y no proceder como si los muertos no estuviesen muertos y como si los asesinos no fuesen asesinos. Esta falta de humanidad y de piedad manifiesta la irreligiosidad de las Olimpiadas modernas con respecto a las antiguas. Para formar un juicio exento de toda prevención sobre la moderna somatolatría, conviene no olvidar que las pasiones de odio entre unas facciones y otras se encendían también en el circo romano y en el hipódromo bizantino. Como es conocido, Vitelio ajustició a los enemigos de sus azules, y la plebe de Constantinopla se enfureció muchas veces hasta el asesinato y el incendio de media ciudad. También conviene recordar que las rivalidades deportivas fueron bastante vivas entre los pueblos cristianos durante la Edad Media, incluso entre las cofradías, que tenían como finalidad devociones u obras de misericordia, duraron hasta épocas recientes emulaciones y rivalidades. Pero en el presente discurso no se ha pretendido en modo alguno que las bajas pasiones de los hombres sean una novedad de este siglo. Son materia de tales pasiones objetos hermosos y objetos que no lo son, y que incluso se apropian de la religión, convirtiéndola en animosidad iracunda e insensata. La novedad que hemos observado consiste en la tendencia a decir que estas pasiones ya no existen, para darles otra base axiológica que ahora las dignifique y las ponga en contacto con la religión, e incluso directamente con el misterio cristiano. El deporte no pertenece por sí mismo a la perfección humana ni al destino de la persona, y en modo alguno confiere ni una ni otro, ya que puede existir excelencia en las habilidades corporales y sin embargo ser débil el vínculo de dependencia de las potencias inferiores con la razón. Lo que le da valor al ejercicio físico es solamente el ejercicio de la voluntad, que aumenta en el hombre la potencia de la razón y la libertad moral. No se debe pasar del género físico al género moral como si la línea fuese continua. Es un saltus que sólo la voluntad moral puede realizar. Cuando avanza la somatolatría, retroceden por necesaria consecuencia el principio penitencial
y la exigencia ascética propias de la religión católica. Este retroceso parece comenzar con el indulto especial de 1941, que abrogaba mientras durase la guerra la abstinencia de carne los viernes, así como todos los ayunos, excepto los de ceniza y Viernes Santo. No se trataba en realidad de un retroceso, sino de una normal readaptación del principio a las mutables condiciones. Además de producir una disminución de la cantidad pro rata, la generalizada penuria de alimentos durante el tiempo de la guerra hacía difícil la selección de los alimentos como obsequio al precepto de la Iglesia. Para comprender la reducción que suponía el ayuno eclesiástico en la cantidad diaria de alimentos, conviene recordar que consistía el ayuno en una única comida normal a lo largo del día, añadiendo luego el llamado frustulum de la mañana y una muy modesta cena. Se prescribía también la selección de las viandas, quedando excluidos muchos de ellos de la comida de ayuno. Incluso el ayuno eucarístico, que es de reverencia al sacramento y no ascético, como la abstinencia y el ayuno eclesiásticos, fue mitigado en 1947 tras la introducción de las misas vespertinas. Posteriormente fue posible para el pueblo, a quien antes se obligaba al ayuno desde la medianoche, comulgar habiendo dejado de comer 1 hora antes de la comunión. El motivo de la relajación se encuentra en la debilidad de aquella generación a causa de la creciente penuria de suministros y los sufrimientos de la guerra. Pero la disciplina penitencial fue después retocada en 1966, reduciendo la abstinencia de carne solo a los viernes de Cuaresma. Y mediante sucesivos recortes, el ayuno eucarístico fue disminuido en 1973, al menos para los enfermos, hasta 1/4 de hora antes de sumir el sacramento. Observatore Romano, 1 de abril de 1973. De hecho, la abstinencia de los viernes está hoy también abolida en muchos lugares del mundo. La disciplina del ayuno fue en pocos años disminuyendo de rigor hasta casi la abolición del precepto. Sin embargo, hubo un tiempo, como es notorio en los anales eclesiásticos y se desprende de las costumbres y del habla del pueblo, en que el ayuno no solo era universalmente practicado, sino incluso fijado en leyes civiles y considerado objeto de negociación entre los gobiernos y la Santa Sede. Esta relajación produjo más efectos. Uno fue de orden lingüístico y léxico. Fue transformado el vocablo ayuno, que de indicar la privación de comida durante un tiempo notable, vaciándose el estómago, pasó a significar solamente no comer, aunque sea por pocos minutos. En la nueva acepción se puede estar saciado y en ayunas, y como tal ir a comulgar. El segundo efecto fue falsificar la liturgia, quitándole veracidad a las fórmulas del rito, que vienen a decir lo contrario de lo que la Iglesia practica. El motivo dominante del tiempo de Cuaresma era el ayuno corporal. Y en el prefacio se invocaba, por ejemplo, Dios eterno, que por el ayuno corporal domas nuestras pasiones, elevas la mente, nos das la virtud y el premio. Pero el prefacio del Novus Ordo de la Misa Nueva, en lugar del ayuno corporal, habla solo genéricamente del ayuno cuaresmal. En la feria tercera post-dominican primera, se pedía directamente: haz que nuestro espíritu, que se castiga con la maceración de la carne, resplandezca ante tu presencia con el deseo de ti. Pero en la nueva práctica cuaresmal no aparece ahora ninguna maceración, y en las nuevas fórmulas no hay ni sombra de tal idea, que sin embargo proviene directamente de San Pablo, 1 Corintios 9:27. Así también, el sábado post-dominica segunda se dice: para que la mortificación de la carne fortalezca nuestras almas. Esta falsificación de los textos litúrgicos, contradichos por la reformada praxis de la Iglesia, se ha obviado después
con la reforma de los mismos textos, en los cuales se encuentra ahora aquí y allá algún resto del antiguo sistema, pero cuya inspiración general deriva de la doctrina penitencial modernizada y conformada a la repugnancia del siglo por la mortificación. Efecto y síntoma de la degradación del espíritu de penitencia es también la abolición del tiempo preparatorio de la Cuaresma, en otro tiempo asignado a los 3 domingos de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima. En la religión católica, el ayuno tiene un fundamento netamente dogmático. Es una aplicación especial del deber de la mortificación, el cual desciende a su vez del dogma del pecado original. Solamente si la naturaleza no estuviese corrompida ni fuese concupiscente, deberían secundarse fielmente sus impulsos en vez de reprimirlos. Pelagio y Vigilancio parten de esta misma negación, y en la áspera polémica con Vigilancio, San Jerónimo se burlaba justamente de su adversario, llamándole dormitancio. Quería decir que cerraba los ojos sobre la condición profunda del hombre. Todos los demás motivos asignados por los teólogos al ayuno descienden de la necesidad de la mortificación para el hombre corrompido a fin de poder ser vivificado como una nueva criatura. La mortificación puramente filosófica, como la practicada en las sectas orientales, no tiene tal fundamento. En ella el cuerpo es castigado por un motivo gimnástico, porque estorba a las operaciones de la mente y tan solo para que no las estorbe. Esta mortificación puede tener lugar sin ninguna intervención de motivos religiosos. Las obras penitenciales en el catolicismo expresan además y principalmente el dolor por la culpa. Este dolor, acto imperado por la voluntad, constituye la penitencia como virtud interior, pero a causa del lazo antropológico merced al cual nada se mueve en el hombre interior que no se mueva en el exterior, la penitencia exterior es necesaria a la penitencia interior, o más bien es la misma penitencia interior en cuanto acto humano. A este respecto, el ayuno es una parte primaria de la penitencia, y conviene señalar que cuando nuestro Señor habla del facere justitiam, ejemplifica las obras de la justicia en 3 soles: la limosna, la oración y el ayuno. Como explica San Agustín, la benevolencia y la beneficencia in universale, la aspiración a Dios in universale y la represión de la concupiscencia in universale. En el discurso del miércoles de ceniza de 1967 en Santa Sabina, el Papa Pablo VI recalcó la enseñanza de la Iglesia de que la penitencia es necesaria para la metanoia, por estar corrompida la naturaleza, y para la reparación de los pecados. Pero el ayuno no es solamente un perfeccionamiento de la virtud natural de la sobriedad, algo conocido también por los gentiles, sino algo propio de la religión cristiana, que habiendo hecho al hombre consciente de sus males profundos, le ha proporcionado los remedios. Los placeres de la mesa, pues de esta parte de la concupiscencia se trata, se pueden ciertamente conciliar con la sobriedad, pero la religión reconoce en ellos una tendencia sensual que nos desvía del verdadero destino y, conforme a su percepción de lo humano en el hombre, hostiga esa tendencia al mal antes de que el mal haya comenzado. La reforma de la disciplina del ayuno parece cambiar la esencia de la restricción, quitándole el carácter de aflicción de la carne, que era anteriormente tan evidente y proclamado incluso así en la liturgia, para mantener solamente el de regularidad moral. Sin embargo, la penitencia no consiste en abstenerse de la magnificencia de la comida, sino que consiste en un recorte en el régimen ordinario de la sobriedad con vistas a un doble fin:
reforzar las deficientes energías morales de la mente que debe sostener el combate contra la ley de su cuerpo y expiar los fallos en los cuales la fragilidad heredada hace caer incluso a los virtuosos. Se puede añadir que a causa de la organicidad del cuerpo de la Iglesia, en el que todos los miembros están unidos entre sí y con Cristo su cabeza, las obras penitenciales del cristiano son también una imitación y una participación en la obra penitencial llevada a cabo por el Cristo inocente en beneficio del género humano pecador. Y ello aunque el valor de estas obras derive enteramente del valor de las de Cristo. La reforma de la práctica penitencial no anduvo separada de la denigración de la Iglesia histórica que fue paralela a toda modernización. Las costumbres católicas de abstinencia, celebradas por todos los padres de la Iglesia, con obras especiales, a menudo obras maestras, seguidas con unánime obsequio durante siglos y siglos, por verdaderas generaciones reflexivas y obedientes, fueron en los tiempos modernos argumento de burla por parte de escritores superficiales e irreligiosos. Estos escritores no supieron separar la verdad, profundidad y belleza de las prescripciones de la Iglesia, de los contingentes abusos que ocurrieron en esta, como en cualquier otra acción religiosa, y tampoco tuvieron en cuenta el fundamental principio de que una doctrina se debe juzgar por las consecuencias que descienden de ella lógicamente, no por los hechos con los cuales los hombres la contravienen o la contradicen. El ridículo promovido contra el precepto de la Iglesia en torno a los alimentos tiene su causa en la general aversión del mundo a la mortificación de los sentidos, y encuentra después un pretexto en el modo en que pueden ser a veces seguidas estas prescripciones, solo materialmente, sin atención ni intención hacia los fines altamente morales a los que están ordenados. Ciertos cristianos toman una sola parte de la penitencia convenida por la Iglesia y la aíslan del resto de lo ordenado por la Iglesia. De este modo se ve resaltar a esa parte dentro de una vida enfangada con contenidos mundanos. Es por esto que los espíritus superficiales o irreligiosos encuentran disonancia entre ese fragmento de penitencia y la totalidad del precepto, y encuentran motivo para despreciar también la penitencia entera y por esto reírse de ella. Pero el hecho notable en el estado actual de la Iglesia es que tal espíritu de superficialidad que desestima la mortificación de los sentidos y que en verdad la ridiculiza, se ha comunicado también al clero, incapaz ya de percibir el sabor y la sabiduría del precepto. Por citar uno solo de entre los muchísimos ejemplos que he recogido, en el boletín de la Catedral de San Lorenzo de Lugano, octubre del 66, se bromeaba con lenguaje ramplón sobre la nula diferencia entre lenguado y bistec y entre fritos y salados. Aquí resulta ignorado el delectus ciborum, conocido por la ley mosaica y la Iglesia. En cierto modo se extiende también a los alimentos la parificación de las esencias. Una vez separados de los conocimientos fisiológicos de tiempos pasados, las razones de la diferenciación entre unos alimentos y otros, que son de derecho positivo, son sujeto ahora de variación, y después de la expansión extraeuropea del catolicismo, la abstinencia de ciertos alimentos, de los cuales están totalmente privados ciertas naciones, era incongruente y reclamaba una reforma de la disciplina. No obstante, la Iglesia no tiene por qué avergonzarse de su legislación, ni su doctrina está expuesta al ridículo, porque era razonabilísima, estaba fundada sobre la naturaleza, había sido ordenada por Cristo y quedó sancionada por la obediencia de unas generaciones que no eran más brutas, sino más reflexivas. No eran menos frágiles, sino menos sensuales que las actuales.
La reforma de la disciplina penitencial tuvo dos motivos. Lo podemos sintetizar en uno antropológico y pseudo-espiritual y otro libertario. El motivo antropológico es el de una viciosa concepción de la reciprocidad entre alma y cuerpo. Se desconoce la unidad profunda entre los dos elementos metafísicos que integran al hombre, creyendo que los actos del cuerpo no expresan los actos del alma. Se ignora que estos últimos no son auténticos si quedan sin expresión y sin repercusión en la experiencia sensible. Ciertamente es posible cumplir una norma dirigida a la mortificación de la voluntad, inclinada hacia los sentidos, sin mortificar a la voluntad, es decir, obedecer materialmente al precepto sin adoptar su finalidad. Pero en primer lugar, este desdoblamiento no es peculiar de la norma de la abstinencia, sino que se extiende a todo mandamiento moral. Las obras de la justicia pueden hacerse sin justicia, las obras de la castidad sin castidad, o las obras del amor sin amor, y todo se puede hacer sobre el teatro de la virtud con la única máscara de la virtud y sin el animus in quo sunt omnia, el ánimo del que todo depende. Por ejemplo, con respecto justamente al tema del ayuno de los viernes, mucha gente cree que por el hecho solo de no comer carne ya ha cumplido íntegramente el precepto, y tan solo lo ha cumplido en parte, porque el precepto indica el ayuno, el vaciamiento del estómago. También grandes mesas preparadas a base de verduras, quesos y pescados están totalmente alejados del verdadero sentido del ayuno penitencial del día viernes. Sin embargo, el cumplimiento de la ley, por ese principio antropológico de la solidaridad de todas las partes del compuesto humano, produce efectos incluso preterintencionales. En el cuerpo macerado, los impulsos de los sentidos quedan debilitados, y su contumacia contra las leyes del espíritu parece menos violenta. La tendencia de los innovadores a descalificar la penitencia corporal es, por tanto, verdaderamente errónea. Cierto que el ayuno debe ser acompañado de la compunción del corazón, y se hace esencialmente para provocarlo, pero incluso separado de él, produce un efecto saludable que impide despreciarlo. Por tanto, sería falaz la remisión del ayuno corporal a la mortificación interior realizada por los documentos innovadores, si implicase un desprecio por el valor de la abstinencia corporal, que es el valor moral del compuesto, y sería tanto más inaceptable si, como a menudo sucede, se contemplase la observancia del precepto penitencial casi como un impedimento al ejercicio de una verdadera penitencia. Como si ver a un cristiano mortificado según el precepto del ayuno de la Iglesia fuese un indicio de hipocresía o de espíritu materialista. Además de dividir al hombre por la mitad, la penitencia exclusivamente espiritual es imposible. No se pueden amputar los deseos de la soberbia sin humillarse externamente, ni los deseos de los sentidos sin reprimir sus actos ilícitos y exteriores, ni los deseos de glotonería sin hacer una disminución en la magnificencia y en los alimentos ordinarios. Cristo mismo, que tanto condenó enérgicamente el ayunar exteriormente, no lo condenó ciertamente como exterioridad de la mortificación, sino como ostentación, soberbia y como respeto humano. Está tan lejos de condenar la observancia de los preceptos concernientes a los alimentos y a los actos externos, incluso los más mínimos, que la considera tan necesaria como la de los actos interiores. Esto hay que practicar, dice el Señor, sin omitir aquello, San Mateo 23:23, comparando lo exterior a lo interior. El mal, justamente, está en la falta de espíritu, no en el cumplimiento de las prácticas. Esa equiparación no se basa en la igualdad de peso moral entre abstinencia de alimentos y abstinencia de pecado,
siendo la primera medio para la segunda. No puede tener, claro está, su mismo grado axiológico. Está fundada sobre el principio de la obediencia, al cual la reforma de la disciplina penitencial ha quitado nervio al sustituir los largos períodos penitenciales que se ordenaban en otros tiempos por un precepto de tan solo 2 días, y abandonando además el deber moral y religioso de la mortificación a la libertad de los fieles, supuestamente ahora iluminada y madura. Cuando Juan XXIII promulgó la encíclica sobre la penitencia, no hubo proclamación de un gran ayuno, y ni siquiera un solo día de abstinencia preceptuada de alimentos, diversiones o placeres mundanos. Y cuando Pablo VI instituyó en octubre del 71 un domingo de oración y de ayuno, muchos obispos al celebrarlo ni siquiera mencionaron el ayuno, remitiéndolo todo a la interioridad. El paso de una obligación impuesta a los fieles mediante una ley positiva eclesiástica a una obligación impuesta por la ley moral es análoga a la acaecida en la reforma sobre la lectura de libros. Se remite a los hombres a sus propias luces, a la legislación de sus propias conciencias, elevando el principio de la libertad por encima de la ley. Ya Santo Tomás, respondiendo a una objeción, escribía que los ayunos no son tampoco opuestos a la libertad de los fieles, sino un camino para libertar el espíritu del imperio de la carne. La objeción, cuyo origen se encontraba en argumentos de espiritualismo herético de la Edad Media, fue recogido por Erasmo, que decía: todo cristiano es libre de ayunar solo cuando lo crea necesario, en virtud de su finalidad, la mortificación. Claro está que la exaltación de la libertad se ha convertido en lugar común de toda la teología posconciliar. La idea ha penetrado en distintas publicaciones, sobre todo por obra de las llamadas firmas o asesores teológicos de los más divulgados semanarios. Monseñor Ernesto Pisoni, por ejemplo, interrogado sobre el precepto eclesiástico de la abstinencia, respondía que se trata simplemente de un precepto que recibe su justificación y su valor moral de la libre voluntad de quien los quiere observar en espíritu, porque en la letra es fácil eludirlo. De este modo, un sacerdote católico insinúa a un público de más de 500.000 de lectores en la revista Amica una idea totalmente errónea acerca de la moralidad. El acto del hombre recibe su valor de la conformidad con el precepto, mientras aquí se hace derivar el valor del precepto del acto libre del hombre escogiendo cumplirlo. Se propone un doble sofisma. Primero, que la voluntad rechaza toda heteronomia, es decir, el dependiente se convierte en independiente. Segundo, que el fiel, miembro de ese cuerpo colectivo y místico de Cristo que es la Iglesia, se disocia o se desmembra de él para erigirse ahora como individuo que se da la ley a sí mismo. La relajación de la práctica penitencial ha tenido lugar bajo el supuesto de una más madura conciencia ascética de los fieles y con el intento de espiritualizar y refinar la mortificación. Pero el supuesto es claramente desmentido por los hechos. Los pueblos cristianos gozan generalmente actualmente de abundantes placeres sensuales y satisfacciones mundanas, y la otra parte del mundo que hoy padece carencias está destinada a ser conducida gradualmente a una idéntica abundancia sensual. Con la reducción por la Iglesia de las privaciones corporales, en la creencia de que así se incrementaría la humildad interior, casi ha desaparecido todo ayuno de la vida ordinaria del pueblo cristiano. Y es una extravagancia la del cardenal inglés Godfrey, que en el mismo momento en que tenía lugar la desaparición universal de la mortificación, quería que se hiciese participar en la cuaresma incluso a los animales, y no darles de comer. En fin, como ya hemos observado, en la decadencia del precepto se descuidó totalmente el valor de la obediencia. Más bien fue derribado e invertido
transformándolo en su contrario. La penitencia es necesaria, escribe el Boletín de la Catedral de San Lorenzo de Lugano en enero del 67. Haya o no haya prescripciones eclesiásticas que digan lo que hay que hacer y lo que no. Mejor aún si no las hay, dice. Y el semanario Diócesis de Milano, comentando la pastoral de los obispos lombardos, asegura, después de referirse a la abolición de prohibiciones y prescripciones, que la penitencia es libre y por lo tanto así se hace más meritoria. En esta novedad doctrinal se olvidan 3 valores. Primero, hacer por obediencia a la Iglesia y en el modo prescripto por ella lo que el deber de la penitencia impone. Segundo, realizar el acto penitencial no solo individualmente, sino eclesialmente, como la liturgia lo declaraba, la liturgia tridentina, la liturgia antigua de toda la vida de la Iglesia, remitiendo a la Iglesia la determinación de la forma sustancial de ese deber. Tercero, el mérito que proviene de la abdicación de la propia voluntad en lo referente a la modalidad penitencial, una abdicación que ya es ella misma una penitencia. No hago lo que yo quiero, sino lo que la Iglesia me manda. Pero estos valores, dependientes del sometimiento de la voluntad a las formas y a los tiempos prescriptos, ya no son apreciados, como en aquellos tiempos en que se pesaban en onzas los alimentos que eran permitidos y se esperaba el tañido de las campanas para quebrar el ayuno. De hecho, la congregación romana, ante la duda de si la obligación grave de observar los días penitenciales se refería a los días aislados o a su conjunto, respondió que a esto último, Observatorio Romano, 9 de marzo 1967, es decir, que es obligación grave aceptar los días en su conjunto y no los días aislados. Esta respuesta abandona a la libertad de los creyentes el tiempo y la modalidad de la mortificación corporal y hace móvil el carácter sagrado que parecía asignado al miércoles de ceniza y al viernes santo en la Semana Santa. En fin, la convertibilidad de la abstinencia en obras de misericordia, con perjuicio del concepto de penitencia, ha sido fijado en instituciones como la del sacrificio cuaresmal, obligación monetaria que se siente equivalente a la mortificación corporal. Tal sacrificio de dinero, sustituto del ayuno, considerado inadecuado a los tiempos, no es sin embargo más conforme a los tiempos que éste. Siendo la sociedad cristiana en gran parte rica y adinerada, sobre todo en Europa, esa renuncia resulta de escaso valor, aparte de que es siempre más penoso quitarse algo del cuerpo que de los bienes de fortuna. La confusión de lo penitencial y lo no penitencial, considerados como una misma cosa, está profesada explícitamente en un documento de 1966, donde se declara: pueden considerarse actos penitenciales abstenerse de alimentos particularmente apetecidos, un acto de caridad espiritual o corporal, la lectura de un pasaje de la Sagrada Escritura, la renuncia a un espectáculo o diversión y otros actos de mortificación. La lectura no es un acto de mortificación y las obras de caridad tampoco. Perdido el concepto de penitencia, todo parece convertirse en penitencia. También en el mensaje de Juan Pablo II para la Cuaresma de 1984, la Cuaresma consiste en obras de misericordia, pero el ayuno no aparece por ningún lado. Como vemos, los cambios operados en todos los terrenos de la cristiandad han redundado siempre en cambios para peor. Todo se ha venido en conjunto, desde lo litúrgico, desde la actividad diaria, hasta el deporte. Por supuesto, va a tener especial injerencia dentro de las escuelas católicas. Las escuelas donde se van a criar los niños de las generaciones futuras de católicos, que ahora ya totalmente desprovistos del sentido de lo que es el valor patrio
y el valor de lo sagrado, la magnanimidad y la lucha heroica por el cristianismo y por el reino social de Jesucristo se quedan totalmente oscurecidos, relegados solo a las diversiones, en principio pasatistas y luego sensuales. Pero este será motivo del próximo capítulo de Iota Unum.